Un joven con una disciplina militar y una vida aparentemente normal comienza a guardar secretos oscuros que nadie ve venir. Detrás de su historia se esconde una doble vida marcada por el odio, la violencia y el control. Este es el caso de Raúl Ociel Marroquí. Y bienvenidísimos a un nuevo video. El día de hoy con un nuevo caso misterioso bastante interesante, porque hoy vamos a hablar de un asesino serial de Latinoamérica, cosas que no es tan usual de por sí ver en nuestros países, pero su historia sin duda es bastante impactante, interesante. Pero antes de comenzar, no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Saben que tengo 1.000 millones de redes: en mi Instagram, en mis TikToks, en mi canal de WhatsApp. No olviden que también ya está Paulette como podcast en Spotify, y también seguirme en el segundo canal, donde todos los jueves subimos historias extra para que se relajen, para que descansen, que yo sé que les van a encantar, yo las amo. Suscríbanse a este canal, activen la campana de notificaciones y ahora sí, comencemos. Bueno, frente a la vida de él no hay demasiada información. Literalmente lo que podemos encontrar antes de que todo esto ocurra sale de la boca de él, de las entrevistas que ha dado a algunos canales y algunas cosas que ha dicho para los medios. Pero Raúl Ociel Marroquí Reyes es un hombre originario de Tampico, en Tamaulipas, México. Sus padres se llamaban Roberto Marroquín y Gloria Reyes, y se sabe que eran una familia de muy bajos recursos, donde eran 6 hijos en total, bastante numeroso. Igual no había nada realmente complicado en la historia. Hay muchas personas que han dicho, han afirmado que él tenía una infancia difícil, donde su papá era muy estricto, autoritario y odiaba abiertamente a las personas homosexuales, pero la verdad es que no es así, o al menos él no lo ha hablado muy claramente. Pero él se ha asegurado que su familia era normal, o sea, era una familia feliz. Realmente él considera que tenía una infancia muy positiva, maravillosa, donde se divertía, donde su familia lo cría con unos principios morales muy buenos, importantes, que marcan el camino de toda la nueva generación. Una adolescencia buena, nada que realmente tenga un patrón como los que hemos visto en otras historias que yo les he contado relacionadas con este tipo de personas. A los 18 años él decide enlistarse al ejército. Su sueño realmente era ser médico militar. Comienza a ser miembro del ejército durante un buen periodo de tiempo, en donde se convierte en sargento primero. Sin embargo, él se encuentra con un tema un poco difícil. Como les dije, provenía de una familia bastante humilde, entonces llega un punto en que la familia, por temas monetarios, ya no puede ayudarlo con su carrera, y él tampoco logra encontrar las formas de poder enfocarse en la medicina, que es lo que a él le gustaba, así que él tiene que dejar a un lado ese sueño y también deserta del ámbito militar. Regresa en 2004 a su ciudad natal, después de desertar, también de darle de baja del ejército, y la verdad ya comenzaba a vivir desde antes, incluso probablemente más fuerte desde que empezó en el ejército, a tener ataques de ira y de violencia potentes en su vida, como que eran parte de su día a día. Probablemente también la frustración de no haber encontrado trabajo en un primer momento, de no poder ejercer la carrera que él quería, estudiar la carrera que él quería, y él comienza a desviarse un poco de ese camino, de esos valores que sus padres que le han inculcado toda su vida, y él comienza a robar. Ese es su trabajo, literalmente, para conseguir algo de dinero. Comienza a robarle a las personas en tiendas, a tomar objetos de lugares sin que la gente se dé cuenta, y esto lo lleva eventualmente a tener, obvio, problemas con la ley, en donde durante 14 meses es encarcelado por cargos de robo. A él lo encarcelan en ese momento en Tampico, en la ciudad de donde él provenía. Digamos que no era la cárcel más segura o algo así, era para crímenes como estos que él cometía, y la verdad, yo creo que eso marca un antes y un después también en la vida
vida de él, donde esas conductas violentas, esa ira comienzan a incrementar con el tiempo, al igual que la frustración. Pero ¿qué pasaba con Raúl también? Que él veía en sí mismo como una persona que se le facilitaban algunas cosas. La comunicación era fácil para él, la forma en que se veía físicamente le ayudaba para las cosas que ya les voy a comentar más adelante, y a pesar de que se percibía como una persona absolutamente normal, común, con la que cualquier persona podría hablar, estar en tranquilidad, la verdad es que no era así. Y es allí donde hablaremos de los crímenes perpetrados por este hombre, que inician el 21 de enero del año 2005 y terminan el 22 de diciembre de ese año, prácticamente un año donde comete una serie de crímenes que ya les contaré, basados en un modus operandi muy claro y que probablemente fue lo que llevó a la resolución de esta historia. Juan Carlos Alfaro Alba fue un chico que él conoce en octubre del año 2005. Este chico lo conoce en un bar de la Zona Rosa de Ciudad de México. La Zona Rosa se conoce como la zona donde las personas homosexuales van a divertirse, a salir, a tener su momento de esparcimiento. Entonces hay muchos bares gays en la zona y pues las personas los disfrutan muchísimo. Entonces él comienza a asistir a esta Zona Rosa y es ahí donde conoce a Juan Carlos, con quien entabla una conversación. Como les dije, a Raúl se le facilitaba muchísimo hablar, tener como ese carisma que llamaba mucho la atención de las personas. Entonces hablan de dónde vive, cuántos años tiene, qué hace, saben, como esa típica conversación que uno esperaría en un primer momento, y poco a poco él llega como a sostener una conversación lo suficientemente confiada como para invitarlo a un hotel después de salir de allí. Obviamente pues la promesa, digamos que era probablemente tener algún tipo de relación íntima. Entonces Juan Carlos acepta esa propuesta. Ellos se van así a un hotel en donde se quedan en la habitación 619, pero lo que no sabía era que había alguien más interesado en ese momento en esta persona. Cuando están como en ese proceso probablemente de tener intimidad, ellos se dan un beso y Raúl le transfiere una pastilla muy pequeña a este chico. Él dicen que pensaba que era como de mentol, pero pues cuando se da cuenta la verdad no era así, comienza a quedarse dormido, a perder un poco los sentidos, y es ahí donde sale de un lugar que estaba oculto un hombre llamado José Manuel Madrid. La verdad no hay muchísima información sobre este sujeto tampoco. En este caso solo se sabe que en algún momento se cruzaron sus caminos junto a Raúl y tenían como en teoría una amistad muy sólida, y esto los llevó a cometer crímenes juntos, pero muchas personas pues hablaban de que probablemente allí había una relación mucho más, ya saben de qué índole, entre ellos dos, pero nunca lo han aceptado oficialmente. El caso es que este hombre sale ya con el somnoliento, pues comienzan a amarrarlo, comienzan a torturarlo, y con la información que ellos habían obtenido de la charla que habían tenido en el bar, pues se dan cuenta que era una persona que probablemente les podría servir en un caso de extorsión. Entonces lo que hacen ellos es pues básicamente secuestrar a este chico, lo mantienen cautivo en esa habitación del hotel durante varios días y comienzan a llamar a los familiares de él para que les den una recompensa pues por él. ¿Qué pasó? Que para este inicio, digamos que ellos ven allí una nueva forma de hacer dinero, de tener lo que quieren, obviamente a través de la extorsión y actos criminales muy muy delicados. Entonces en ese proceso ellos lo tenían cautivo, no sabían si dejarlo ir o no, pero en un descuido, al parecer, Juan Carlos se logra asomar a la ventana del hotel y comienza a gritar pues para que lo salven. Es ahí donde obviamente lo escuchan, ellos se dan a la fuga rápidamente y lo dejan con vida. Digamos que esta es una de esas víctimas que ellos no le hacen nada, probablemente porque estaban iniciando, porque no sabían muy bien cómo hacer, y también se dan cuenta que el tema de utilizar hoteles sería algo bastante riesgoso si ellos querían ejecutar este tipo de planes. Y es así donde llega la segunda víctima, en este caso un hombre llamado Jonathan Razo Ayala, con el mismo modus operandi, conociéndose en un bar en donde comienzan a entablar una conversación, averiguan un poco de la vida, hablan alrededor de una hora y luego como que lo convencen de irse, pero esta vez al apartamento que tenía Raúl. Él tenía pues su propio apartamento en una parte de la ciudad y pues le dijo pues vámonos a mi apartamento, no hay problema, cosa que él, digamos que Jonathan seguro sintió como un arrepentimiento porque le estaba esperando realmente a un amigo que se estaba demorando muchísimo. Su amigo le dijo no te vayas con ellos, no le hizo caso y bueno, se terminó yendo con este sujeto. ¿Qué pasó? Obviamente desde el primer momento en que llega al apartamento lo sujetan, lo comienzan a torturar y comienzan a
pedirle información de su familia para extorsionarlos. En teoría les comenzaron a pedir 4,000 pesos por su rescate, pero a medida que los días iban pasando, porque este chico en teoría duró 16 días cautivo, pues le pedían más y más dinero, cosa que él no provenía de una familia adinerada. Le fue muy difícil a la familia conseguir esa plata que ellos le estaban pidiendo, lo que llevó a que Raúl, tristemente, con su cómplice tomara una horrible decisión y días después, a pesar de que la familia ya les había pagado algo de dinero que ellos le habían solicitado, deciden quitarle la vida. Tras muchos días, obviamente, de mantenerlo cautivo, de estarlo torturando, ellos finalmente acaban con su vida. Ellos tenían como un sujetador de metal en el techo, una barrita de metal, se podría decir, en donde amarraban una cuerda. Entonces ellos lo que hacían era como taparle los ojos a las víctimas y luego los colgaban allí, pues sin que ellos pudiesen defenderse en lo absoluto, y de esa forma pues los asfixiaban hasta la muerte. Ya después ellos comenzaron allí a realizar ciertas cosas para ocultar el cuerpo. Entonces en un primer momento lo que hicieron fue meterlo en bolsas negras y meterlo en maletas de viaje. Ese día lo que decidieron fue tomar un taxi hacia un punto de la ciudad y luego otro taxi para así como desviar la atención de la policía, como que no supiesen a qué destinos iban, y a él en específico lo dejaron como en una zona de una estación de tren. Abrieron la maleta, dejaron la bolsa negra allí y se llevaron la maleta y se fueron del lugar. No pasó mucho tiempo, literal menos de una hora, en que lo encontraran. Obviamente la policía comienza una investigación frente a este caso, pero para ese momento pues no hay pistas o no hay realmente nada que les pueda decir qué ocurrió. Y es ahí donde también ellos comienzan a ver material de asesinos seriales, como informarse cómo podrían cometer crímenes sin ser capturados, comenzar a leer libros, ver películas, documentales, sabes, como una cantidad de cosas para tratar de informarse y no cometer algún error. Y llega así Ricardo López Hernández, una tercera víctima, un hombre que trabajaba en una cadena de televisión, y al igual que los otros se conocen en un bar gay, comienzan a hablar, entablan una confianza en donde él les dice, bueno, vamos a mi apartamento, e igualmente somete al chico. Sale José, el otro cómplice, lo someten y comienza el mismo modus operandi. Le piden plata, le piden la información de la familia, en este caso cobrando más de 28,000 pesos mexicanos, que creo que son como unos $1,500 aproximadamente, y lo mantienen 9 días retenidos. ¿Qué pasa? Que la familia de Ricardo específicamente sí decide hacer la denuncia ante la policía de la desaparición y de la extorsión. En ese momento también este hombre decide abrir nuevas cuentas bancarias como para que no lo traqueen tan fácil, y les da a las familias como nuevas cuentas para que así le transfieran y él no tenga como que, ¿cómo decirlo así? Como preocuparse porque la policía lo esté revisando. Y el 9 de diciembre la familia le deposita lo que él había pedido, pero en vez de él devolver al hombre con vida, pues termina con el mismo destino fatal de los otros chicos que les conté anteriormente. Prácticamente igual, todo lo cuelgan, lo ponen en una bolsa, pero la diferencia esta vez es que él decide hacerle como un pentagrama en la frente. Esto con el objetivo de que la policía comenzara a pensar que se trataba de un ritual satánico, o sea, como que literalmente él piensa como vamos a despistarlo, y según todos los videos que ve, entonces dice, esta es la pista, la mejor pista que podemos dar para que no se dirijan hacia nosotros, y ahí pues también lo meten en una maleta, van en lo mismo en un taxi a una zona, luego en otro taxi a otra zona para que pues no haya como un rastro, pero a él en específico sí lo abandonan dentro de la maleta, no en la bolsa sino dentro de la maleta. No pasa mucho tiempo más, la policía recibe una llamada de una mujer que había encontrado la maleta. La maleta está obviamente muy pesada, cuando la abre pues se encuentra esto tan terrible, y es ahí donde lo reporta. Luego en diciembre de ese mismo año, José Ricardo Galindo Valdés es su siguiente víctima, pero curiosamente él con el mismo modus operandi los conoce, se los lleva a su apartamento, piden un rescate, la familia de él les ruega como por favor no tenemos dinero, no le hagan daño, y a pesar de que ellos lo torturan muy casualmente, o sea, por cosas de la vida, de verdad del destino, este hombre tiene como una sensación de humanidad, este asesino tiene una sensación de humanidad y decide dejarlo libre. A él no le hace nada, lo deja salir, pero sí lo amenaza y le dice como si tú dices algo te mato y mato a toda tu familia. Y pues obviamente el chico no habló de absolutamente nada, solo quedó como
como una experiencia traumática, pero este fue una de esas víctimas que gracias a Dios no pasó a mayores por algo, no sabemos, que surgió dentro del criminal. Luego el 16 de diciembre, al otro día, o sea, no pasó mucho tiempo, otro hombre llamado Armando Rivas Pérez tiene el infortunio también de cruzarse con este hombre. Esta vez se lo cruza también en un bar gay, comienzan a hablar, pero digamos que la situación fue un poquito diferente, porque cuando comienzan a hablar y se llevan muy bien, Raúl le dice: nos vemos mañana para cenar, no ese mismo día. Y él dice: listo, sin problema, mañana nos vemos. Y quedan así. Y al mismo tiempo, ese mismo día, conocí a otro hombre llamado Víctor Ángel Iván Gutiérrez. Y es ahí donde se lo llevan, a él sí se lo llevan ese mismo día a la casa, lo mismo, torturas, amenazas, extorsión a la familia. Le pedían 8,200 pesos mexicanos, es decir, como $800 a la familia, y pues comenzaron a torturarlo y lo encerraron. ¿Qué pasó? Que al otro día Raúl se va a ver con Armando, el chico que había quedado de verse. O sea, muy triste porque pues él probablemente nunca lo sintió, pero bueno, se terminaron viendo, lo llevó también a su apartamento y literalmente los sentó a los dos como que en la misma habitación, los extorsionó a la familia y ambos chicos estaban todavía ahí siendo torturados y bueno, un montón de cosas mientras recibían el dinero. ¿Qué pasó? Que pues tristemente ellos tampoco salen con vida de este lugar. Asesinan a cada uno, primero a Armando, luego a Víctor, de la misma forma que con los otros chicos, también les hacen como el pentagrama en su frente como para despistar, pero acá cometen yo creo que el error garrafal de su criminalidad, y gracias a Dios que fue así, porque como eran dos personas, pues las maletas quedaban muy pesadas, que es las maletas que siempre sacaban, y en esa ocasión decidieron no tomar un taxi y llevarlas lejos. Y es ahí donde ellos deciden tomar esas maletas y dejarlas abandonadas aproximadamente a unos 100 metros de donde estaban viviendo. Entonces ya estamos ante un momento en donde la policía recibe varios reportes donde ya se han encontrado algunos cuerpos, donde las familias de las personas que están siendo extorsionadas están denunciando, porque también la familia de Armando y de Víctor habló con la policía, y finalmente unas horas después de que ellos dejan las maletas, otra persona encuentra esas maletas. Una persona que era como de servicios de un edificio donde la habían dejado encontró las maletas, se hizo el reporte. Entonces ya la policía comienza a ver un patrón de chicos en lugares específicos, como con la cosa en la frente, muertos de formas similares al ser estrangulados, y pues ya la policía para ese momento que cometen ese último crimen, ellos ya los están buscando activamente. ¿Qué pasa? Que cuando la persona que encuentra estas maletas al final le habla a la policía, ellos comienzan a tratar de investigar de dónde pueden venir. Para este momento los medios lo estaban llamando así, pues le daban como un seudónimo a este señor como el sádico o el asesino arcoíris, porque pues se metía con la comunidad LGBTIQ+, y es ahí donde la policía hace una movida bastante inteligente, que creo que fue el error de ellos, obviamente no solo dejar la maleta ahí al lado prácticamente, sino que por el peso de la maleta, las ruedas habían hecho una marca en el piso, o sea, al arrastrarla había quedado como una línea que se dirigía desde la casa de él hasta esas maletas. Entonces esto fue un error terrible para ellos. Para el momento de la captura, que era el 23 de enero del año 2006, la policía termina encontrando solo a Raúl. Esto porque su cómplice José se había ido a otro lado de donde era proveniente y se había ido de vacaciones, y luego ahí se iban a encontrar para continuar con todo esto. Pero es ahí donde la policía llega al apartamento de este hombre. En esa ocasión ellos no tenían como una orden de arresto, así que él sí estaba dentro del apartamento y no lo pueden atrapar, y les tocó volver días después para atraparlo. Y la verdad, durante un tiempo él sí estuvo temeroso, no estuvo yendo, pero en un momento dijo como, bueno, pues no volvieron, ya no me van a atrapar, y decidió regresar al apartamento. Literalmente ya tenía en sus manos algunas cosas que iba a utilizar para su próxima víctima, incluso parece ser que ya había acordado citas con algunas personas ese día, pero pues obviamente la policía llega, lo atrapan. Comienzan obviamente también a revisar su historial, ya habían visto que tenía temas de robos, que había sido parte del ejército y algunas cosas que no encajaban. Y pues obviamente también dentro de las comunicaciones que este hombre había hecho para extorsionar a estas familias, pues habían ciertos rastros que la policía ya había estado investigando a través de las compañías telefónicas. La policía, cuando llega al apartamento, también pues encuentra evidencia de que este hombre estaba metido en este tema. Tenía una boleta de libertad condicional del reclusorio en donde había estado antes, tenía como la tarjeta que mostraba que él había sido parte del ejército, tenía el teléfono celular que era el que utilizaba para las extorsiones, 2 credenciales, y pues evidentemente
frecuentemente algunas identificaciones de sus víctimas, que literalmente las guardaba como trofeos. Siento que eso ya lo hemos visto antes en casos de asesinos, que les gusta como mantener algo de sus víctimas pues para trofeos, no sé, algo similar. ¿Qué pasó? Que obviamente su captura fue muy polémica porque ya estábamos hablando de un tema de asesinos seriales que nadie se esperaba. Obviamente se dio a la fuga el otro cómplice después de que atraparon a Raúl, pero este hombre desde el primer momento dijo cómo se llamaba su cómplice, cómo se veía, pues yo creo que también para hundirlo, como si me hundo yo, se hunde él también. Y él dio algunas declaraciones bastante polémicas el día que lo atraparon, porque también hicieron como una rueda de prensa en donde él dijo: no me arrepiento de lo que hice, de tener la oportunidad lo volvería a hacer, solo que sería más cuidadoso para no ser atrapado y no cometería los mismos errores que llevaron a mi captura. De lo único que me arrepiento es por lo que está pasando en mi familia ahora. Claramente a él se le preguntan muchísimas cosas, especialmente si es homofóbico, porque todas sus víctimas pues eran personas homosexuales, a lo que él aseguraba que no lo era, que él no era tampoco gay, pero sí pensaba que las personas homosexuales eran un mal para la sociedad. No hay ningún resentimiento, repito, era simplemente porque se me facilitaba este perfil de víctima. No tengo nada para pensar específicamente en contra de ese grupo de la sociedad. Sin embargo, a estas alturas considero que en cierta manera hasta le hacía un bien a la propiedad. Aparte de eso, decía que él nunca los iba a buscar, que ellos llegaban a él solo, como que a ellos les llamaba la atención la persona que era él y pues por eso les hacía lo que les hacía. Y en algunos momentos aseguró que incluso le estaba salvando al mundo porque una de sus víctimas tenía VIH y pues prácticamente lo salvó a todos. Este hombre termina siendo condenado el 4 de septiembre del año 2008 por los 6 crímenes que había cometido, 2 de secuestro y 4 de asesinato, homicidio, y le dieron más de 128 años de cárcel, que creo que es absolutamente fabuloso para que este hombre no salga. En teoría, José, su cómplice, fue capturado también y a él le dieron prácticamente la misma cantidad, entonces ambos suman alrededor de 300 años de condena de todos los delitos que cometieron. Obviamente este caso ha sido analizado por muchas personas también como frente a la mente de este criminal. Este hombre asegura que no es homosexual. Yo creo que sí tiene un aspecto ahí que debe serlo, porque generalmente estos crímenes de odio reprimen otras cosas más adentro. Entonces para mí yo lo veo como algo así, más por la relación con su cómplice, o sea, eso tiene una connotación ahí más íntima que otra cosa, pero muchos lo clasificaron dentro de una psicopatía y una violencia contenida hacia una minoría, que tenía también una falta de empatía total hacia sus víctimas, las cosificaba. A él se le preguntó incluso qué pensaba de las familias de los pobres chicos y él decía como: nunca he pensado en ellos, como no me importan en lo absoluto. Era un hombre que le costaba muchísimo someterse a las normas sociales, especialmente desde que es muy joven, por lo que él tuvo los problemas con el robo, con esa desviación hacia la criminalidad, que es algo que en su familia nunca le enseñaron, dicho por él mismo, pero pues él solito se fue desviando de ese camino. Y aparte carecía completamente de culpa y no aceptaba esa responsabilidad de los actos, como que le daba exactamente igual. Aparte de eso, justificaba todos sus actos, buscaba como darle una razón al por qué hizo lo que hizo, lo que les decía que en algún momento dijo: hice el bien a la sociedad, y que esa gente hacía que la infancia se corrompiera, por así decirlo. Y pues eso habla también de un rasgo narcisista muy marcado, en donde él creía que eran prácticamente Dios y podría hacer lo que él quisiera. ¿Qué pasa? Que él realmente veía en estos crímenes una forma de salir adelante, o sea, lo veía como su trabajo. Él dijo: acá me hice el dinero, voy a lograrlo, voy a alcanzarlo. Y él sí ha hablado en algunas entrevistas que ha dado en donde dice que esto también se da, y esa facilidad de matar y todo lo que él vivió la adquirió de alguna forma a través del condicionamiento militar que tuvo. Como que él dice que sí le enseñaban, por así decirlo, a matar personas sin sentir absolutamente nada, a poder realizar esos actos sin consecuencias mentales. Y pues finalmente él dice que como no encontró nunca nada, nunca la posibilidad de abrirse a un nuevo mundo, de poder estudiar lo que quería y de todo esto, pues él terminó cayendo en esto, pensando que era lo que realmente se le daba bien. Sí decía que después de matar a estas personas sentía una constante alteración del sueño, no podía dormir, y sí habla de un miedo constante de que la víctima se presentara en sus sueños o algo similar y también le quitara la vida a él. Entonces ahí hay unos temas muy locos de la conciencia, como funcionan por ahí. Dicen que uno tiene que, ojalá en la vida, siempre dormir tranquilo, y es eso, como
no sobrepensar, no estar viviendo este tipo de situaciones. Y él siempre sintió que podría hacer lo que quisiera en la vida y lo hacía porque no tenía de alguna forma como consecuencias hasta que todo esto ocurrió. Realmente es un caso que pues me parece muy triste. Yo creo que también acá hay combinación de crimen de odio con una persona que nunca pudo definirse frente a la vida, lo que quería, y pues se me hace muy triste lo que estos chicos tuvieron que pasar pues por confiar en una persona que realmente al ojo inicial era bastante encantadora y pues terminaban de esta forma. Así que mi más sentido pésame para las familias que perdieron a estos chicos, para pues las personas que fueron extorsionadas y a los mismos chicos que tuvieron que vivir esta situación, pero que también sea como ese recorderis de no es por desconfiar del mundo que el mundo sea peligroso, pero yo creo que sí, antes de ir a la casa de alguien, de tener esos encuentros de una noche, lo más importante es preguntarte si realmente hay como esa conexión con esa persona, la conoces realmente, estás dispuesto a entregar como esa energía tuya a alguien que acabas de conocer, porque al final no sabes a dónde estás yendo. O sea, el apartamento de una persona absolutamente desconocida, por más encantadora que sea, yo creo que siempre hay que dar espacio un poco más para que se den esas cosas y para que la gente se conozca, ¿sabes? Como que sepas. Yo creo que este tipo de personas, a pesar de ser encantadoras, sí o sí deben tener alguna red flag que uno puede notar antes de que una tragedia así ocurra. Entonces es darse la oportunidad de conocer a las personas, no ir tan desbocados a una situación, sino ir precavidos, no obviamente como no toco a nadie, pero sí como muy precavidos, dudosos, intuitivos frente a esas situaciones. Pero bueno, chicos, hasta aquí este caso. Si les interesó, dejen los deditos arriba, coméntenme qué sienten, qué piensan con este caso, si de pronto me faltó algo, si quieren mencionar algo más. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, saben que tengo 1000 millones de redes, y lo más importante, suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y ya, muchas gracias por verme, no olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo. Bye.